Muy buenas tardes, nos encontramos en Jericó. Hoy es un día muy importante, se ha anunciado que Jesús, Hijo de Dios, va a visitar esta ciudad y sabes, hay alguien que quiere conocer a Jesús. Se llama Zaqueo, un recaudador de impuestos que tiene muy mala fama, que quiere ver a Jesús. Nos han dicho que podemos entrar a casa de Zaqueo, que vive aquí, ¿vale? Vive aquí cerquita de una calle muy estrechita de Jericó. Y nos han invitado a cenar. ¿Quieres saber qué pasó en esa cena? No te lo pierdas. Està molt bo. Deliciós. Pomes? Passa'm el formatge, sisplau. Aquí el tens. Mireu. Gràcies. Dono la meitat del que tinc als pobres i a tots els que he pogut robar els hi tornaré 4 vegades més. Sí, home. Un cobrador que et torna diners. Impossible. És increïble. Avui ha entrat la salvació a aquesta casa, perquè aquest home era un fill perdut d'Abraham. I jo he vingut a salvar els que s'han perdut, com ell. Increíble historia que hemos visto, ¿verdad? Cómo Jesús cambió el corazón de ese hombre, un estafador. Quizás también te identificas tú con este Zaqueo, quizás es un Zaqueo moderno, también te gusta decir mentiras y no puedes evitarlo. Pues mira, hoy puedes venir a Jesús. Jesús hoy te dice, hoy he decidido cenar en tu casa. Y tu casa es tu vida, tu corazón, tus debilidades, aquellas cosas que te cuestan dejar. Dile que sí. Porque Zaqueo bajó deprisa, llamó a sus criados y dijo, preparad una gran cena porque hoy Jesús, Hijo de Dios, va a venir a cenar a nuestra casa. Invítalo hoy porque Él es especialista en restaurar vidas. Zaqueo se arrepintió, se puso de pie y dijo lo que dijo. Y si tú hoy te arrepientes, Jesús hoy también te perdona. Nunca lo has hecho, no sabes cómo hablar con Dios, dices, ¿cómo se habla con Dios? ¿Tengo que decir palabras ya hechas o algo así? No. Pues mira, con tus propias palabras dile, Jesús, puedes decir, por ejemplo, soy un mentiroso y quiero arrepentirme de mis mentiras y quiero ser un hombre o una mujer de verdad, que decir siempre la verdad. O Jesús, tengo problemas con el alcohol, con las drogas, soy una persona mal hablada, tengo muchos problemas en mi vida y no sé qué hacer. Pues dile, Jesús, hoy me arrepiento, porque Zaqueo se arrepintió. Fue un hombre que quitó el orgullo a un lado. ¿Sabes que todo el mundo le señalaba a Jesús porque iba a cenar a casa de este hombre? Porque tenía mala fama y además trabajaba para el Imperio Romano. Y a Jesús no le importó todo eso. Él dijo, yo voy a salvar a Zaqueo esta noche. Hoy Jesús te viene a salvar hoy también. Pero sabes, si tienes un corazón orgulloso y dices, bueno, yo soy más bueno que nadie, Jesús no puede venir a ese tipo de personas. Dile ahora, Señor Jesús, soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados y yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Con esas sencillas palabras hoy puedes empezar una relación con Cristo. Te invito a que me llames ahora al 658-622-878, 658-622-878 y me digas, Alex, hoy me he entregado mi vida a Cristo. ¿Sabes? Si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Estas son palabras de verdad en esta tarde de domingo. Y yo quiero que si estás viviendo a las 3 de la madrugada y si estás en tu invierno más cruel, quiero que recuerdes que sin que importe cuáles sean tus sentimientos, la verdad permanece. No estás solo. No estás solo con la desilusión. Incluso a través de la noche más tenebrosa, tienes que pedirle a Dios que abra tus ojos para ser un faro que ayude a otros. Aunque tu llama sea pequeña, un pábilo chiquitito. Tenemos que comprometernos a decir, Señor, voy a tomarme en serio ese pasaje que dice, sabemos que el sufrimiento produce perseverancia y la perseverancia produce entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza y la esperanza nunca defrauda, nunca. Cuanto más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Y quiero que le digas esta mañana, de todas las estaciones de mi alma, yo te ofrezco mis más profundas desilusiones para que des el paso al mañana.